Dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: amén, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en aquel camino. Eterno y buen Dios, que estás en gloria, que tu palabra, Señor, sea en esta mañana grabada, Señor, en la tabla de todos aquellos corazones que hemos venido dispuestos, Señor, a escuchar tu palabra, a probar tu palabra. Señor, que tu palabra nos pueda hablar, edificar en esta mañana, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos y te lo suplicamos. Amén y amén. Tome su lugar. Muchas gracias por ponerse de pie. Leí así entonces que vamos a hablar de desafiar la fe. Amén. A cada uno de nosotros, el día que aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador personal, nos fue dada una medida de fe. Todos tenemos una medida de fe, pero la interrogante, la gran pregunta aquí es: ¿cuándo vas a desafiar tu fe? ¿Cuándo vas a echar a andar tu fe? Amén. Cuando leemos estos versículos, nos damos cuenta que había un hombre abandonado. Amén. Un hombre abandonado con una capa, me imagino que triste, frustrado por muchas cosas. Quizás él deseaba ver cosas hermosas, pero no podía verlo. Pero cuando yo leo esta porción de la palabra del Señor, me doy cuenta que Bartimeo ya había escuchado de Jesús. Bartimeo ya había escuchado de Jesús. Porque entonces, si él no hubiera escuchado antes, ¿cómo es que él escucha que Jesús venía cerca? Y empieza a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y él empezó a gritar, y dice que muchos le reprendieron. Yo no sé cuántas veces te han reprendido a ti para decir: deje de estar creyendo en sus hijos, hombre. Todos sus hijos son unos hijos perdidos. Esos no se van a salvar, esos no van a cambiar. Yo no sé qué es lo que has estado escuchando, pero Bartimeo se aferró a la fe, aunque le dijeron: Bartimeo, cállate la boca, ya no hables, ya no digas. Bartimeo, él siguió gritando más fuerte. Entonces el consejo que yo te doy esta mañana es que tú tienes que creer más fuerte y hacer crecer tu fe más fuerte para que recibas lo que estás pidiendo de parte del Señor. Porque cuando tú tienes fe, cuando tú hablas, cuando tú clamas al Señor con fe, Él te va a poner atención y te va a decir qué quieres que haga por ti. Diga conmigo: Señor, haz en mi vida un milagro. Él te va a escuchar. Él te va a escuchar y Él va a hacer algo por ti. Entonces, oiga esto: solo la fe, oiga bien, solo la fe agrada el corazón de Dios. Solo la fe mueve la voluntad de Dios. Solo la fe hace que desafíes a Dios. Tu fe.
La fe que tú tienes, esa porción de fe que tú tienes en tu corazón, es el lenguaje para que tú te comuniques con el Rey de Reyes y Señor de Señores y le expongas una necesidad. Amén. Si tú crees en Jesús, ya lo dejaste entrar en tu corazón, tú tienes una medida de fe. Entonces, siempre que vemos la Biblia, encontramos personas desafiando su fe por una necesidad o un problema material. ¿Se recuerdan ustedes del centurión? El centurión, hubo un centurión que su siervo estaba enfermo en casa, pero este centurión reconocía la autoridad que tenía Jesús y se acercó a él. El centurión se acercó a él, sí, y le fue a pedir un milagro. Oiga bien esto, le fue a pedir un milagro por su trabajador, su empleado, como usted lo quiera llamar. Y sabe una cosa, Jesús le contestó y le dijo: claro, yo voy contigo a tu casa. Y aquel centurión le dijo: hey, espera, no hay necesidad de que tú vayas a mi casa, porque no soy digno que tú estés en mi casa. Solo di la palabra. ¿Y sabe qué sucedió con aquel centurión? Cuando aquel centurión regresó a su casa, cuando aquel centurión regresó a la finca, su siervo estaba sano y estaba salvo, para la gloria y honra de Dios. Amén. Así que si tú reconoces, si es para Dios, dáselo fuerte. Si tú reconoces, Israel, por favor, quítale un poco de brillo a esto ahí en la consola. Amén. Si tú confías en el Señor, amén, ahorita que tú regreses a tu casa, vas a encontrar un milagro también. Vas a encontrar un milagro. Amén. Porque nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Jesús es un Jesús de milagros. Es un Jesús que hace de lo imposible posible. Amén. Y no importa cuál sea tu necesidad. Amén. Si tú reconoces su poder, su grandeza, tú vas a recibir ese milagro. Y va a ser un milagro sobrenatural en cualquier área que tú necesites. Entonces, Bartimeo desafió su fe, esperando, creyendo que Jesús podría hacer un milagro en aquella ceguera. Yo no sé cuántos ciegos sabemos aquí que no hemos logrado ver las promesas del Señor, no hemos logrado disfrutar lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Pero su palabra dice que el Señor tiene para con nosotros pensamientos de bien. ¿Qué tiene el Señor para nosotros? Pensamientos de bien y no de mal. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para tu familia, para tus hijos, para tus padres, para tu esposo, para tu esposa, para todas las áreas de tu vida. Pero dice Mateo, en el Evangelio de Mateo capítulo 6 versículo 33, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Diga conmigo: me apego a tu palabra, Señor. Amén. Apeguémonos a la palabra de Dios. Entonces, Bartimeo dice aquí en el versículo 47, oiga, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Oiga eso. Ten misericordia de mí. Lo vamos a decir los hombres, pero a una sola voz y a un solo grito. Y le vamos a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. En lo que cuento a 3, todos los hombres, a la 1, a las 2, a las 3, dice: Jesús,
misericordia. Amén. Hoy las mujeres, las siervas, a la 1, 2, 3. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Verdad que rico se siente? Poder sentir esa misericordia de lo alto, esa misericordia del Rey. Amén. Porque lo dice y el versículo 48 dice: y muchos le reprendían para que callase. Alguien se va a levantar en contra tuya. Alguien va a querer que tú ya no grites la fe y la confianza que tienes en el Hijo de Dios. Pero tú no dejes de gritar, tú no dejes de creer, tú no dejes de buscar, porque tarde o temprano vas a recibir la recompensa de lo alto. Aleluya. Vas a recibir esa recompensa. Y dice el versículo 49: entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llaman. Alguien se va a acercar a ti. Ya no sigas pidiendo por ese hombre, ya no sigas pidiendo por ese hijo, ya no sigas pidiendo por ese problema. Ya no pidas, ya no busques. A esas voces tienes que serle tú oídos sordos. Tú tienes que escuchar aquellas palabras que te dicen: tú puedes hacerlo, tú puedes alcanzarlo, tú tienes fe, Dios está contigo, porque el Señor lo dice. Mira que te manda que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo, Jehová, estaré contigo a donde quiera que vayas. Si Bartimeo le hubiera puesto atención a aquellas palabras negativas, yo le aseguro que Bartimeo no hubiera logrado recibir su milagro. Bartimeo no hubiera recibido su milagro, pero lo recibió porque se apartó de aquellas voces que le dijeron que no hablara, que no pidiera. En cuanto Mateo 7:7 dice: pedid, buscad, porque todo aquel que pide, fuerte, fuerte, porque todo aquel que pide, y al que busca, y al que busca, y al que toca, se le abre. Dele un aplauso al Señor, porque Él abre las ventanas de los cielos para que tus bendiciones lleguen a tu vida. Dígale que está a su lado: desafía tu fe. Dígale, desafía tu fe. Aleluya. Cuando vamos a Hechos, quiero que vayamos a Hechos. Ahí hay una palabra poderosa para tu vida, para mi vida. Pero ahí Pablo está soltando una palabra grande, una palabra hermosa. Aleluya. En el capítulo 16, Hechos capítulo 16 y su versículo 31. Oiga lo que dice su palabra. Oiga esto. Aleluya. Hechos capítulo 16 versículo 31. Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Pastor, pero mi esposo está en los vicios. Pastor, mis hijos están perdidos. La última palabra no la tienen tus familiares. La última palabra no lo tienen tus amigos. La última palabra no la tienes tú. La última palabra la tiene Dios. Amén. Y tú solamente tienes que estar determinado. Tienes que estar determinada. ¿Sabe por qué? ¿Qué dijo Josué? Josué capítulo 15 versículo 24 dijo: yo
y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Cuando tú te encargas de los negocios del Señor con fe, en fe y por fe, Él se va a encargar de tus problemas. Y no le vas a decir a ese problema qué grande eres. Le vas a decir a ese problema: yo creo en un Dios grande. Yo creo en un Dios grande. Amén. El Dios de lo imposible. Entonces vea esto. Ten fe que tu familia será salva para la gloria de Dios. Tu fe y la oración tendrán resultados poderosos, positivos. No importa si es hija, hijo, si están perdidos, Dios los rescatará por tu fe y confianza en sus promesas y en su palabra. Si Él lo dijo, yo lo creo, lo recibo y comienzo a vivirlo. Amén. Comenzamos a vivir de esa fe. Tú tienes que desafiar esa fe. Esa fe que tú tienes. No puedes decir: es que yo no tengo fe. Tú tienes fe. Tú tienes ese granito de fe que el Señor te ha dado, y el Señor te ha dado esa fe para que hagas de esa fe una arma poderosa, una herramienta poderosa que va a honrar su nombre y que va a bendecir tu vida. Desafía tu fe, creyendo, oiga bien esto, creyendo, teniendo fe, y comienza en el Señor para recibir un milagro creativo de sanidad y de algunas enfermedades que te estén agobiando. Yo no sé si de los que estamos hoy aquí presentes tendrá algún familiar que esté padeciendo alguna enfermedad física, alguna situación difícil. Yo te digo algo, que si tú crees por él, esa persona va a recibir sanidad, porque su palabra dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Diga conmigo: yo estoy sano. Pero confiéselo: yo estoy sano y salvo para la gloria de Dios. Amén. Tu corazón está al 100, tu hígado, tu sistema nervioso, tu sistema sanguíneo. Diga conmigo: yo estoy sano. Es que tú tienes que creerlo. Amén. Y si no lo crees, por lo menos confiésalo, porque dice la palabra de Dios que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. Y en esta mañana yo declaro vida sobre tu vida. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Hay cosas que suceden cuando tú desafías tu fe. Cuando tú desafías tu fe, llamas la atención de Jesús. Pedro, ¿qué necesitas? Juan, María, José, ¿qué necesitas? ¿Ah? Pero la palabra de Dios dice que a veces pedimos, pero a veces pedimos y pedimos mal. Porque a veces decimos: Señor, sáname, Señor, libérame, Señor, ayúdame. Tú tienes que decirle: Señor, sáname. Bueno, ¿y de qué quieres que te sane? ¿De qué quieres que yo sane en ti? Señor, ayúdame. Hijo, hija, ¿en qué quieres que te ayude? Amén. Aleluya. Entonces, cuando tú desafías, Jesús te pone atención y comienzas a recibir los resultados de ese atrevimiento, de haberte atrevido a desafiar la fe, que has puesto en Él. Amén. ¿Se acuerdan ustedes de aquella mujer que su hija la estaba atormentando un demonio, estaba muy mal? La mujer era de... Se me fue el lugar, ¿de dónde era? Sí, pero era aquella mujer que le dijo a Jesús:
Por favor, esta mujer que no me esté hablando. ¿Y sabe qué le dijo aquella mujer? Le dijo: Señor, la mujer, se me fue el nombre, pero le dijo: Señor, aún los perrillos comen de la mesa de su amo. Aquella mujer desafió su fe, se aferró a la fe, se aferró y siguió a Jesús. ¿Y qué recibió? Sanidad. ¿Sabe qué le dijo? Mujer, la mujer cananea. Y le dijo: mujer, tu fe te ha salvado. En otras ocasiones Jesús dijo: hágase conforme a tu fe. Entonces tú tienes que tener fe en algo, para algo. Amén. ¿Sabía usted que para ser salvos no es que usted dé más grande las ofrendas, que dé más diezmos? Para que usted y yo seamos salvos, solo tenemos que tener fe. ¿Qué tenemos que tener? Fe en el Señor. Aleluya. Algo más. Jesús atendió la petición de Bartimeo por la fe desafiante de aquel hombre. Dios está esperando que tú actives tu fe. Comienza a activar. Dígale que está a su lado: comienza a activar tu fe. Amén. Porque dice la palabra en Romanos capítulo 4 y versículo 17, que las cosas que no son son hechas de lo que no son. También dice Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Tú quieres agradar al Señor en tu corazón, tienes que tener fe. Y cuando tú tienes fe, tú sabes con quién andas, cómo andas. Amén. Y tú andas con un poderoso gigante, Rey de reyes y Señor de señores. Aleluya. Bendito es el nombre de Jesús. Oiga esto: cuando vives por fe, caminas por fe, y asombrarás el corazón de Jesús. Y no importa qué tan imposible sea tu situación, el Señor te dará una solución y te dará una respuesta positiva a tu necesidad. Yo recibo respuesta de Jesús. Yo recibo respuesta de mi Padre. ¿Y usted recibe también? Dígalo: Señor, yo recibo tu respuesta. Aleluya. Recibe esa respuesta. Pero pastor, ¿en qué puede ser? Yo no sé. Puede ser en una enfermedad física, una enfermedad espiritual, puede ser un problema financiero, un problema de familia, un problema de matrimonio. Amén. Yo no sé. Pero algo el Señor va a hacer en tu vida si tú se lo pides. Si tú estás como estás hasta el día de hoy, es porque tú no le has pedido más al Señor. Pero Él está dispuesto y está esperando que tú te acerques con un corazón dispuesto a recibir su bendición, su gracia, su misericordia. Amén. El centurión desafió su fe y como respuesta recibió la sanidad de su siervo. Oiga esto: Pedro desafió su fe y se atrevió a caminar sobre las aguas. Un gran desafío. Amén. Y empezó a caminar. Voy a ver si puedo caminar yo aquí. Me puedo caer, ¿va? Pero Pedro empezó a caminar sobre las aguas. Pero como nos pasa muchas veces a nosotros los humanos, a veces desmayamos. Y Pedro desfalleció su fe y se hundió. ¿Y Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Lo sacó, lo levantó, lo socorrió. Amén. Ahora tiene de desafío. Diga conmigo: quiero desafiar mi fe. Comienza. ¿Qué quieres? Pídelo con fe, que lo vas a recibir. Búscalo con fe, que lo vas a encontrar. Amén. Y vas a agradar el corazón del Señor.
Es que mi matrimonio no cambia, tenemos problemas. Pon ese matrimonio en las manos del Señor y ponle un poquito de fe y va a recibir resultados positivos. Tu hogar va a cambiar, va a recibir esas bendiciones poderosas. Todos tenemos una medida de fe. La pregunta es: ¿cuándo la desafiarás? Desafía tu fe. Amén. Y una buena forma de desafiar la fe, porque Dios es especialista en traernos provisión. ¿Sí? Él es especialista. Cuando nada tenemos, hasta carne comemos. ¿Cuánto lo creen? Cuando nada tenemos, hasta carne comemos. ¿Tienes deudas? Pastor, mire, estoy trabado con esas deudas. Ponele fe. Dios no te va a traer una maleta de plata del cielo, pero va a darte cada mes para que pagues esas cuotas. Diga conmigo: yo tengo fe que cada mes voy a pagar esas cuotas. Amén. Tú tienes que tener fe que este mes va a salirte menos de luz y vas a tener para pagar esa luz. Es que la fe, oiga esto, la fe tiene mucho que ver con cosas más allá de nuestro alcance físico material. Amén. Bendito Dios. Cuando tu fe, oiga bien esto, guarda tu fe, cuida tu fe, protege tu fe, pero nunca dejes de desafiarla. Nunca dejes de desafiar tu fe. Echa mano de tu fe. Aleluya. Echa mano como Pedro lo hizo. Ahora, ¿cuándo tú dejas de tener fe en tu corazón? ¿Cuándo tú dejas de practicar la fe que el Señor puso en tu vida? ¿Cuándo? Anótelo ahí. ¿Cuándo dejas de creer? Oiga esto: cuando dejas de creer y tener fe. Oiga esto: número uno, cuando una oración no es contestada. A veces te postras, oras, ayunas y no hay respuesta y te frustras. Pero yo te digo algo: nada está perdido de lo que es del Señor. Nada está perdido. Él trae respuesta. Entonces, cuando tus esperanzas y sueños son frustrados por alguna razón, tu fe empieza a desfallecer, tu fe empieza a desaparecer. Pero muchas veces nosotros ponemos de nuestra parte también, y lo vamos a ver en un momento. Cuando has esperado un milagro y no lo recibes, cuando dejas de alimentar tu fe con la palabra de Dios, cuando dejas de hablar con Dios, tu fe desfallece. Cuando tú el día domingo que tienes que estar en la casa de Dios y mejor agarras a otros negocios, a otras situaciones, tu fe viene para abajo. Y a su nombre. Amén. Entonces dejas de alimentar tu fe deja de crecer. ¿Por qué? Porque está frustrado, porque una oración no ha sido contestada. Pero yo te digo esta mañana, esa oración va a ser contestada en el Kairos. ¿Cuándo va a ser contestada esa oración? En el Kairos de Dios. No va a ser en el Cronos. No es cuando tú quieras, ni como tú quieras, ni donde tú quieras. Es cuando Él lo dice. Amén. Es cuando Él lo dice. Aleluya. Cuando pierdes el deseo de perseverar en el reino de Dios, es porque tu fe está desapareciendo de tu corazón. Cuando tu fe ya está desfalleciendo, resulta que ya no tienes ganas de estudiar la palabra. Número uno, ganas de estudiar la palabra de Dios. Usemos las manos, vamos a ser dinámicos. Levante sus manos así. Uno. Cuando tu fe está desfalleciendo, levante su mano. Número uno, ya dejaste de orar. Dos, ya no hay lectura de la palabra. Tres,
ya no quieres congregarte. 4, le pierdes el respeto al Señor. Aló. Y 5, te vas al mundo y ya no vas a querer volver. ¿Verdad que triste? ¿Verdad que sí? Pero es la cruda realidad. Está comprobado que un hombre y una mujer que no ora, no ayuna, no lee la palabra, no se congrega, está frío. Sí. Y es más fácil que se pierda. Amén. Punto número 2. ¿Cuándo aumentas tu fe y las pones en práctica? ¿Cuándo? Cuando pides con fe por tu familia y recibes respuesta. El Señor nunca va a dejar de escuchar la oración, la petición de una madre, de un padre que se rinda delante de Él a pedirle misericordia por sus hijos. Tus hijos, oye bien esto, tus hijos y tus hijas, tus generaciones son siervos y son siervas del Dios viviente. Y vas a llorar cuando veas a tus hijos en el altar, dándole honra y dándole gloria a aquel que te llamó por su gracia a salvación y a vida eterna. Cuando pides, oiga bien esto, cuando pides por tu matrimonio, recibes respuesta. No todos los matrimonios son felices. Y yo le puedo garantizar que no hay ni un matrimonio feliz. Siempre hay cositas en el camino que hay que ir limando, ¿verdad que sí? Amén. Levanten los matrimonios, levanten la mano. Los que tengan experiencia en su matrimonio, levanten la mano los que tengan experiencia. Oiga pues, diga conmigo, la experiencia es bonita, solamente que es la acumulación de todos mis errores. La palabra experiencia se ve y se oye bonito, pero es todo lo que has acumulado. Te equivocaste en esto, te equivocaste en lo otro, pero tú tienes fe que ese matrimonio va a ser restaurado, va a ser levantado. Por cierto, a las 4 de la tarde yo espero a todos los matrimonios. Yo tengo una conferencia para ellos hoy, y una conferencia abierta, como dicen por ahí, sin tapujos. Amén. ¿Cuándo aumentas tu fe? Oiga bien esto, ¿cuándo aumentas tu fe? Cuando pides con fe por sus finanzas, recibes respuesta. Cuando esperas un milagro con fe, recibes respuesta. La fe hace posible, diga conmigo pero fuerte, póngase de pie. Pero yo quiero que usted lo confiese. Diga conmigo, la fe no se escucha. La fe hace posible lo imposible para el cristiano. La fe que el Señor escucha es aquella fe que persiste, Entonces tú solo tienes que rendirte al Señor.